Multiplexado en comunicaciones digitales. Profesor David McCann por Julián Esteban Zapata Osorio. Tratamiento de señales 2, Universidad de Antioquia, Ingeniería en Telecomunicaciones 2014-2. En los sistemas de comunicación, la multiplexación hace referencia a la combinación de dos o más medios o canales de transmisión de información en un solo medio usando dispositivos electrónicos digitales llamados multiplexor. Para luego volver al estado inicial de la transmisión, se usa un demultiplexor, que básicamente se resume en el control de acceso a un canal de comunicación y su posterior manipulación. El proceso mediante el cual dos o más señales pueden compartir el mismo medio canal. Un multiplexor convierte las señales individuales de banda base a una señal compuesta que se utiliza para modular a una portadora en el transmisor. En el receptor de la señal compuesta se recupera el demodulador y luego envía un demultiplexor en donde se generan las señales originales de banda base. Existen dos tipos de multiplexores principales. Entre ellos están por división de frecuencia y división de tiempo. En el multiplexado por división de frecuencia, las señales modulan sus portadoras que luego se suman, y la señal compuesta se utiliza para modular la portadora. En el multiplexado por división de tiempo, las señales se muestran consecutivamente y una pequeña parte de cada una se usa para modular la portadora. En las telecomunicaciones se usa la multiplexación para dividir las señales en el medio por el que vayan a viajar dentro del espectro radioeléctrico. El término es equivalente al control de acceso al medio. En este caso tenemos un MUX 8 entradas a una que va por un solo canal, donde después llega a un demultiplexor que tiene una entrada y 8 salidas. Para las técnicas de multiplexado, básicamente se trabajan con dos tipos principales: el multiplexado temporal y el frecuencial, aunque también abordaremos otros dos tipos de multiplexación. El TDM o Time Division Multiplexing es la técnica de multiplexado que comparte los recursos temporalmente. En este caso, el medio físico solo es utilizado instantáneamente por un único usuario. En el campo de las redes y servicios, el servicio de telefonía utiliza el multiplexaje temporal para transmitir varias conversaciones telefónicas sobre un mismo medio físico, que acostumbra ser de cobre. La información de cada uno de los usuarios circula secuencialmente sobre el mismo medio físico. En el caso característico, las transmisiones por un sistema síncrono de multiplexado por división de tiempo contienen abundantes muestras de tiempo dentro de cada tramo que no contienen información, es decir, los canales están inactivos. En este podemos ver el diagrama de el multiplexado temporal o TDM, donde la velocidad va a ser igual al número de canales que vamos a utilizar por la velocidad de cada canal. Se deja de transmitir el canal 1 para empezar a transmitir el canal 2, y así sucesivamente, pero manteniendo el sincronismo sin sufrir ningún tipo de demoras, es decir, que el tiempo en el canal 1 sea igual al tiempo total sobre n, que sería el número de canales, por lo que la velocidad total del medio debe ser n veces el número de canales. La velocidad de canal va a ser igual a la velocidad total del canal por el número de canales que vamos a utilizar por la velocidad. Una aplicación de este tipo de multiplexado
lo podemos ver en este sencillo ejemplo, donde tenemos que el tiempo de transmisión para un bit es igual a 0.1 microsegundos. La velocidad necesaria, lo que queremos hallar es la velocidad necesaria del medio para la transmisión de 3 canales, por lo cual tenemos que n para la velocidad, n sería el número de canales, que serían 3, sobre el tiempo de transmisión que demora ese bits, lo cual nos va a dar una velocidad de 30 megabits por segundo. Luego continuamos con la multiplexación por división en el tiempo sincrónica, donde es posible cuando la razón de datos a conseguir en el medio es mayor que la razón de datos original de las señales a transmitir. Se pueden transmitir varias señales digitales o señales analógicas que transportan datos digitales en un único camino de transmisión, mezclando en el tiempo distintas proporciones de las señales originales, bit a bit o en bloque, pero esto solo por un canal. Este es el diagrama que tenemos de un sistema TDM síncrono, donde tenemos una memoria temporal, las memorias temporales, que son las que almacenan las entradas, luego pasan a una operación de sondeo y luego pasan al secuenciador TDM. Ya después sale a través de un módem una secuencia TDM modulada ya. La trama restaurada, en este caso restaurada temporalmente, puede estar ocupada, y también podemos tener una trama TDM donde primero tenemos una secuencia TDM modulada. Eso pasa a través de un módem, después se hace la operación de sondeo y pasa ya al estado inicial, que sería memoria temporal de las señales de entrada, que lo podríamos tomar como un demultiplexor. Se multiplexan una serie de señales M sub I en el mismo medio de transmisión. Las señales transportan datos digitales y son en general señales digitales, aunque se trabajan también con señales análogas de vez en cuando. Los datos de entrada provenientes de cada fuente se almacenan temporalmente en una memoria temporal, o lo que se conoce en el mundo de la electrónica y de las señales como buffer. Se examinan secuencialmente las memorias temporales para componer así la cadena de datos digitales. Se hará suficientemente rápido para que cada memoria temporal se vacíe antes de que lleguen más datos. La razón de datos debe ser al menos igual a la suma de razones de los datos que inicia. Luego pasamos a la multiplexación por división en el tiempo estadístico. Esta es una de las más utilizadas. Un multiplexor TDM estadístico aprovecha las interrupciones naturales en las transmisiones, asignando en forma dinámica muestras de tiempo según la demanda. Así como el multiplexor de un sistema TDM síncrono, un multiplexor estadístico tiene una cantidad de líneas de datos de baja velocidad y una línea de salida de alta velocidad, de tal manera que las memorias puedan almacenar y evacuar rápidamente los datos. El multiplexor recorre las memorias de entrada y recorre las memorias y colecta los datos hasta llenar una trama, y ese momento se transmite. La cantidad de canales que se puede transmitir viene dado por esta ecuación, donde n es el número de canales, bt es el espectro total asignado que se le da a la señal, bg es la banda de guarda o extremos del espectro asignado, bc es el ancho de banda del canal y m es el número máximo de usuarios por cada canal de radio.
La diferencia esquemática entre la TDM síncrona y estadística la podemos observar en este siguiente diagrama, donde las muestras de tiempo serían T sub 0, T sub 1, T sub 2 o T sub 3. Esos son los momentos en los que se tienen las muestras, se toman las muestras. Las entradas va a ser un multiplexor de 4 entradas a una salida TDM. Estas entradas son A, B, C y D. En este caso podemos ver que el multiplexado síncrono por división de tiempo, el ancho de banda desperdiciado va a estar entre C1, D1 y A2, que sería el primer ciclo. Para el segundo ciclo se desperdiciaría solo A2 y D2. En el multiplexado estadístico por división de tiempo tendríamos una reducción en los ciclos y solo se tomarían los ciclos que se requieren o que se utilizan. Por tanto, entonces tendríamos que en el primer ciclo los que tomamos sería A1, B1 y en el segundo ciclo B2, C2. El ancho de banda adicional ya no estaría desperdiciado, sino que se podría colocar en modo disponible. Las X indican que hay datos presentes y las líneas indican que no hay estados presentes, o sea que no hay estados disponibles en ese momento. El otro tipo de modulación que vamos a trabajar es el de FDM, o también llamado Frequency Division Multiple Access. También existe la posibilidad que varios usuarios utilicen un recurso simultáneamente. La información de cada usuario viaja paralelamente en diferentes canales. En este caso hablamos de multiplexado frecuencial, que se denomina Frequency Division Multiplexing. El esquema que nos muestra esto es donde tenemos frecuencias ya en el canal y anchos de banda es donde vamos a hacer las modificaciones para ver cuánto podemos transmitir en el canal. El espacio como medio de transporte de las ondas hertzianas permite la transmisión de varias emisiones radiofónicas simultáneamente. Nuestros receptores radiofónicos son capaces de sintonizar uno de los diversos canales FM o AM, posibilitando la audición de uno de los programas que se emiten paralelamente en el tiempo. En este tipo de modulación se tienen en cuenta como frecuencias o señales base, señales de tipo análogo, el cual entran a modems y ya se transforman en señales digitales. El esquema general para este sistema FDM lo podemos ver acá, donde tenemos, como teníamos en el anterior sistema, tenemos las tres entradas donde ya lo que hay es un modulador a su portadora base. Eso ya entra a un sumador. Esas funciones ya manipuladas entran a un sumador y ya pasan por medio de la banda base compuesta a un transmisor y ya sale en una salida FDM. Esta parte de acá abajo nos muestra el proceso de multiplexión, donde tenemos un receptor principal, un filtro y el demodulador final. El número de canales soportados simultáneamente por esto viene dado por n igual a bt, que es el espectro total asignado, menos 2 veces la banda de guarda en ambos extremos, sobre el ancho de banda del canal, que solo estaría utilizado por un usuario. El otro tipo de multiplexión que vamos a ver es la multiplexión por división de longitud de onda. Estos son un poco menos utilizados. FDM con múltiples rayos de luz a diferentes frecuencias. Se usa sobre canales de fibra óptica. Existen sistemas comerciales con 160 canales de 10 gigabits por segundo. Se ha llegado a 256 canales
con una capacidad de 39,8 gigabits por segundo en un laboratorio, pero eso es poco comercial. La arquitectura es similar a otro sistema FDM como habíamos tratado anteriormente. El multiplexador consolida fuentes de láser para transmisión sobre un simple canal de fibra. Se usan amplificadores para amplificar la longitud de onda. El demultiplexor separa señales en el destino. En este caso tenemos tratamiento en las entradas, donde modificamos la longitud de onda de las señales. Luego, esta sería la parte de multiplexión. Y ya vienen a un sumador en el canal, que pasan ya al demultiplexor, que tiene, en este caso, tiene una entrada para 3 salidas. Otro tipo de multiplexión es el CDMA o Code Division Multiple Access. La multiplexación por división de código o acceso múltiplo por división de código es un término genérico para varios métodos de multiplexación o control de acceso al medio basado en la tecnología de espectro expandido. Uno de los problemas que se requieren resolver en comunicaciones de datos es cómo repartir entre varios usuarios el uso de un único canal de comunicación o medio de transmisión para que puedan gestionarse varias comunicaciones al mismo tiempo. Sin un método de organización aparecerían interferencias que podrían bien resultar molestas o bien directamente impedir la comunicación. Este concepto se denomina multiplexado o control de acceso al medio, según el concepto como tal. Para resolverlo, el CDMA emplea una tecnología de espectro expandido y un esquema especial de codificación, por el que a cada transmisor se le asigna un código único escogido de forma que sea ortogonal respecto al del resto. El receptor capta las señales emitidas por todos los transmisores al tiempo, pero gracias al esquema de codificación, que emplea códigos ortogonales entre sí, puede seleccionar la señal de interés si conoce el código empleado, a pesar que todas las señales compartan la misma frecuencia. Este sería el esquema donde nos muestra cómo sería el tipo de modulación acá. Tenemos al inicio un dato o una señal. Luego se le asigna un código pseudo aleatorio. Luego se transmite se le aplica una función lógica XOR que se efectúa con el código pseudo aleatorio. Basados en el principio de funcionamiento de la multiplexión, podemos concluir que a menor cantidad de canales utilizados para la transmisión de señales con información, estas transmisiones se pueden optimizar de manera eficaz después de implementar un sistema de comunicación. Sus aplicativos, tanto en la transmisión de TV, radio y dispositivos de comunicación móviles, facilitan al usuario una apropiación y aprovechamiento óptimo de todos los servicios de la red global de información. Muchas gracias.